Buenos días, amigos y hermanos. Bienvenidos a una nueva reunión de Jesús es Vida. Saben, me gusta cuando la Biblia nos cuenta de cuántas veces su pueblo está bajo presión y lo que Dios hace cuando ellos confían en Él. Una de esas historias es la del rey Josafat, que era el rey de Judá. Y en 2 de Crónicas 20 encontramos esa historia. Después de varios sucesos, ¿no?, hay una persona que le trae una noticia, una muy mala noticia, diciéndole que del otro lado del Mar Muerto hay un numeroso ejército que vienen en contra de él y de su pueblo. La Biblia nos dice que Josafat no los vio, dice que le trajeron una noticia. Y el versículo 3 habla del sentimiento de Josafat, que él tuvo miedo, dice que realmente quedó aterrado, atemorizado de esa información, de esa noticia. Vieron que hay personas a veces que traen malas noticias, a veces nos dicen, ¿qué querés, la buena o la mala? La verdad no nos interesa porque nos preocupa la mala. Pero en ese tiempo, y en este tiempo, ¿no?, que hay muchos que dan malas noticias, esos que nos informan, ¿no?, de este enemigo que tenemos en este tiempo. Que este enemigo puede ser de diferentes formas, puede ser en forma de desempleo, en forma de enfermedad, en forma de problemas económicos, y pone bajo presión al pueblo de Dios, ¿no?, a toda la humanidad y también al pueblo de Dios incluido. No sé ustedes cómo se sienten cuando escuchan estas noticias o cuando nos informan de estas noticias. Quizás cuando vemos que el enemigo cada vez está más cerca, nos puede pasar lo mismo que Josafat. Tenemos miedo, nos agarra temor, podemos quedarnos paralizados, podemos entrar en pánico. Y Satanás susurra a nuestros oídos, ¿no? Y la mente es el lugar donde se alojan esos pensamientos negativos. Por ejemplo, hoy en día cuando nos duele la garganta, nos sentimos mal, Satanás nos susurra, seguro que es COVID, ¿sí? Cuando, por ejemplo, escuchamos las noticias del problema económico, la grave crisis que hay en el país, Satanás susurra a nuestros oídos, te vas a quedar sin trabajo, te van a despedir, no te va a alcanzar a fin de mes. Y todos esos pensamientos quizás en nuestra mente nos hace tener miedo, nos hace entrar en pánico. La mayor lucha está en nuestra mente, ¿sí?, como le pasó a Josafat. Él no los vio, solamente le trajeron la información y lo hizo entrar en pánico. Y quizás no pueda pasar lo mismo a nosotros. La información que tenemos de este enemigo nos atemorice. Pero también tenemos mucha información y conocemos a Dios Todopoderoso. Y Josafat también lo conocía a Dios. Y me gustaría leerles algunos versículos para que veamos lo que él hizo. Dice que él ayunó, que oró, y el versículo 13 del capítulo 20 de Crónicas dice lo siguiente. Mientras todos los hombres de Judá estaban de pie ante el Señor junto con sus esposas, sus hijos y aún los niños más pequeños, o sea, la familia reunida, el Espíritu del Señor vino sobre uno de los hombres allí presentes. Era uno de los cantores, como si yo hoy dijera uno de los chicos de la alabanza. Y dijo, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat, o sea, pueblo de Dios, escuchen bien. Diciendo dónde están hoy nosotros, aquellos que están viendo este video, escuchen bien. Y dice esto el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Versículo 17. Ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones, luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Él está con ustedes, Él está con nosotros, ¿sí? Él está con nosotros. Y dice, no tengan miedo, no se desalienten. Versículo 21. El rey nombró cantores que caminaran delante del ejército cantando al Señor y alabándolo por su santo esplendor. Esto es lo que cantaban. Den gracias al Señor, su fiel amor perdura para siempre. Cuando comenzaron a cantar y a dar alabanza, el Señor hizo que los ejércitos de Amón, de Moab y del monte de Seir comenzaran a luchar entre sí. ¿Cómo terminó esto? El ejército enemigo se terminó autodestruyendo, ¿sí? O sea, se terminaron matando mutuamente. Es como si hoy te dijera que el virus mutó y se autodestruyó. Estaría buenísimo esto, ¿no? El pueblo de Dios ni tuvo que luchar. Dios derrotó a su enemigo. ¿Y cuándo lo derrotó? Mientras ellos cantaban, mientras ellos adoraban y alababan a Dios. Y por eso hoy te quiero animar a esto, a seguir a los cantores de este tiempo, ¿sí?,
y poder aprovechar la alabanza, poder aprovechar la adoración, porque sabemos que esto va a pasar. Alabar y adorar a Dios en su santo esplendor, porque nosotros como pueblo de Dios nos dice: no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es nuestra, sino de Dios. Así que te quiero pedir que te pongas de pie, si estás solo o junto con tu familia, y que podamos aprovechar este tiempo para cantarle a Él, ¿sí? Para alabar, para adorar a nuestro Dios. Y mientras hacemos esto, estoy seguro que Él va a levantarse y va a derrotar a nuestro enemigo. Él va a derrotar a nuestro enemigo, sea cual fuere, como te dije antes. Puede ser enfermedad, puede ser el temor a perder un trabajo o algún problema económico. Dios va a derrotar a nuestro enemigo. ¿Amén? Así que vamos a orar para poder comenzar la reunión. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias, Señor, por ese amor fiel que perdura para siempre, Señor. Nos despojamos de todo pensamiento de derrota, Señor. Echamos fuera todo espíritu de temor de nuestras vidas, todo espíritu que quiera venir a nuestras vidas, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Y Señor, hoy te vamos a alabar, te vamos a adorar, queremos realmente exaltar tu nombre, Señor. Queremos decirte que mientras te cantamos, creemos, Señor, que vas a derrotar a nuestro enemigo, que vas a pelear nuestra batalla, que vas a derrotar a nuestros enemigos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret te damos toda la gloria, la honra por siempre. Amén y amén. Salvo soy.
Muy buenos días, amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Un domingo más compartiendo la palabra del Señor desde nuestras casas. Aquí estamos ya transitando el mes de agosto, casi terminándolo. Avisoramos con esperanza, con expectativa para el próximo mes de septiembre, ya la primavera, y alguna posibilidad de movernos un poquito más en Buenos Aires, si Dios quiere. Tenemos la expectativa de que de alguna manera todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor comience a aflojar en intensidad y que podamos tener algunas posibilidades más de movernos dentro de nuestra ciudad. El próximo domingo los vamos a invitar a estar desde las 7 de la tarde en nuestra reunión de oración. Empiece a apartar ese momento del domingo a las 7 de la tarde para compartir juntos la reunión de oración de nuestra iglesia a través de Zoom. Ya les vamos a dar más información al final de la reunión. Compartimos hoy el mensaje de la palabra del Señor. Si tiene su Biblia a mano, lo invito a abrir el Evangelio de Lucas en el capítulo 18. Vamos a leer del 9 al 14. Yo tengo aquí la Nueva Traducción Viviente, va a aparecer en pantalla el texto. Dice así la palabra del Señor. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco, no cometo adulterio, para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada del cielo al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Amén. El fariseo y el publicano. El fariseo y el cobrador de impuestos. Dos maneras diferentes de acercarse a Dios. Quiero hablarte en esta mañana, no es lo que parece, de dos maneras diferentes de acercarnos a Dios. El bueno que parece malo y el malo que parece bueno. Las cosas no son como se ven. Las apariencias muchas veces engañan, y lo que Dios mira no es lo que mira el mundo, no es lo que miramos las personas. Lo que Dios mira no son las apariencias, sino el corazón. Es cuestión de esencia y no de apariencia. No es lo que parece, es lo que hay adentro del corazón. Aquel día se encontraron en el templo. Bueno, nosotros hace meses que no podemos ir a nuestro templo, pero aquellos dos personajes se encontraron en el templo, dice Jesús: el fariseo y el recaudador de impuestos. Se encontraron en el templo, y esta es una parábola que cuenta Jesús. Hago esta aclaración. Este relato que Jesús nos cuenta en el Evangelio de Lucas
es una historia contada por Jesús, es una parábola. Las parábolas son historias, relatos que nos permiten entender verdades del reino de Dios, contadas en clave de lo que la gente de la antigüedad, de la época de Jesús, podía entender a través de situaciones de la vida cotidiana, de personajes que les eran cercanos o de imágenes y de paisajes que les resultaran familiares. Verdades sencillas, pero verdades profundas. A partir de un relato familiar para ellos, Jesús les estaba mostrando verdades espirituales. Y esta palabra, dice Jesús, va dirigida a algunos que tenían mucha confianza en sí mismos, para aquellos que tienen mucha confianza en su propia rectitud, para aquellos que desprecian a los demás. Vale recordar aquello que dice la palabra de Dios. Lo que realmente vale es lo que Dios dice y no lo que las personas dicen. Lo que realmente vale de mi vida es la opinión que Dios finalmente tenga de mí y no la que este mundo tenga de mí. Muchas veces nos esforzamos con nuestras apariencias por impresionar y por parecer lo que no somos, impresionar a los demás, parecer aquello que no somos. Sin embargo, es bueno recordar que finalmente lo que va a valer es la opinión que Dios tenga de nosotros. Para aquellos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, entonces, para aquellos que despreciaban a los demás, y Jesús tiene en la mira allí a los fariseos, que eran sus enemigos número uno, aquellos que buscaban de una y de otra manera hacerle trampa para atraparlo y para finalmente denunciarlo. Jesús dice: tengo aquí una historia para contarles que puede ilustrar de qué manera debemos acercarnos a Dios. No es lo que parece, es lo que hay en el interior del corazón. Los dos, el fariseo y el publicano, entonces van al mismo lugar, van al templo. Los dos van a elevar una oración a Dios. Presta atención a esto: el mismo templo, la misma iglesia, podríamos decir, el mismo Dios. Dos personas diferentes, dos corazones diferentes, dos espíritus diferentes, se van a presentar al mismo lugar, delante del mismo Dios y a la misma hora, porque se encuentran en ese lugar. El fariseo, alguien que delante de la sociedad cumplía con todas las reglas de la época y que se suponía que delante de Dios sabía de la ley y que se presentaba con rectitud delante de ese Dios, comienza a orar y nos dice el relato de Jesús que ora el fariseo con autosuficiencia, ora centrado en sí mismo, ora pensando en sí mismo y autojustificándose, menospreciando a los demás también, una oración que menosprecia a los demás. Yo no soy como aquel publicano, yo soy mucho mejor. Es una oración presentada delante de Dios con superioridad. Yo soy justo frente a aquel pecador. Yo soy de aquellos justos que se llaman justos a sí mismos. Eso es lo que está planteándonos la figura del fariseo en esta mañana. Un hombre que no tenía ningún tapujo en presentarse delante del templo, ponerse de pie, hacer algo público y bien visible, exponerse públicamente como la perfección. Jesús dijo de ellos: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos, y estaba hablando de los fariseos, ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Les digo que ellos ya tienen
su recompensa. ¿De qué sirve presentarse de esta manera delante de Dios? Solo para aparentar, solo para presentarse delante de los demás y hacerse ver. Yo no sé si alguna vez cometimos este error. Es probable porque, aunque nos cueste y nos duela reconocerlo, tenemos la misma naturaleza humana que aquel fariseo del que habló Jesús. Entonces, aquello que nos ofende y nos enoja muchas veces puede ser nuestro propio error, y cada uno debe examinarse a sí mismo. ¿Alguna vez has orado para vos mismo o para vos misma? ¿Alguna vez oraste con una oración centrada en tu propia perfección, diciéndole algo así al Señor? Señor, te doy gracias porque soy tan buena persona. Señor, te doy gracias porque me hiciste tan maravilloso, tan maravillosa. Te doy gracias porque me hiciste tan superior a aquel o a aquella que tengo al lado mío o que está sentada en aquel otro sector de la iglesia. ¿Alguna vez has orado comparándote con los demás y denotando cierta superioridad? Dios nos libre de ese espíritu. Dios nos permita presentarnos a Él con el corazón humillado del publicano y no con el corazón enaltecido del fariseo. El fariseo ora comparándose con los demás. Qué triste tener que hacer pie para justificar su presencia allí. Qué triste tener que hacer pie en la comparación con el error del otro, aun cuando fuera un error serio, grosero. Qué triste tener que compararse con el otro para destacarse, para que en la comparación surgiera una superioridad, un destaque propio. Qué triste tener que orar de esa manera. Qué inútil, además, querer presentarse delante de Dios como un santo, cuando solamente Dios puede santificar nuestras vidas. Qué inútil tratar de presentarnos delante de Dios como perfectos, cuando solamente Dios puede hacernos perfectos y perfeccionar nuestras vidas. Qué inútil presentarnos delante de Dios haciéndonos propaganda, o como decimos aquí, con una campaña de autobombo, ¿verdad? Haciendo sonar el bombo a favor de nosotros. Ora exaltándose a sí mismo. Ora alabándose a sí mismo. El fariseo ora y es una oración hipócrita delante de Dios. Esta oración, lamento decirte, no sirve, no pasa el techo, no llega a la presencia de Dios. Allí estaba en el templo entonces el fariseo, apartado de los demás, en un lugar destacado, orando, diciéndole a Dios: te agradezco porque no soy como los demás. Te agradezco porque yo no me equivoco. Te agradezco porque yo no peco, no soy como aquel cobrador de impuestos. Y el cobrador de impuestos estaba apenas a unos metros. Qué linda esa oración, ¿verdad? Yo no soy como aquel, y aquel está ahí a la vista. Es más, destaca algunas de sus cualidades y de sus buenas acciones. Yo ayuno 2 veces a la semana. Qué hombre más espiritual, ¿verdad? Yo estoy al día con mis diezmos. Ay de ustedes, escribas y fariseos, les dijo Jesús, porque cumplen con todas estas cosas, pero se han olvidado de hacer lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Esto os era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Eso les dijo Jesús también a los fariseos. Una pena esta oración, una tristeza la oración del fariseo. Un ejemplo de lo que no tiene que ser ni tu oración ni mi oración. Hemos dicho que este es un corazón. Este es el ejemplo de un corazón que no debe presentarse delante de Dios de esta manera. Es un ejemplo de lo que no debe ser la vida cristiana. A pocos metros de Él, en el mismo templo, en el mismo espacio físico y delante del mismo Dios, se presenta otro hombre,
otro corazón, un espíritu diferente. No es cuestión de apariencias, es cuestión del corazón. No es lo que parece, es lo que hay aquí adentro. El publicano, el recaudador de impuestos de la época, era un hombre despreciado, era un hombre marginado por su sociedad, era alguien a quien todos los que vivían en las ciudades y aldeas de Israel de la época de Jesús despreciaban, porque eran personas, tal vez usted ya lo sabe, que recaudaban impuestos, a veces de manera compulsiva, quitándole el dinero a la gente para pagar al Imperio Romano, para tributar ese dinero al Imperio Romano. Eran personas que estaban sirviendo a la ocupación romana de la época, por lo tanto eran vistos como traidores y además como personas que le quitaban a la gente su sustento. Este era el publicano, una persona despreciada que de todos modos tenía en su corazón el deseo de presentarse delante de Dios. Algo sucedía en ese corazón. Jesús pone dos ejemplos bien contrapuestos. El que se suponía que era la perfección delante de Dios, el fariseo, y el que se suponía que era el más despreciado, el más vil, el más equivocado de aquella sociedad, que era el publicano, el recaudador de impuestos. Como el publicano no se consideraba digno, oraba de lejos, oraba a la distancia. Hay algún lugar en el templo al cual el fariseo se animó a acercarse, sería el altar, sería un lugar más prominente. El publicano, a diferencia de él, se quedó a lo lejos, ¿sabe? No se consideraba digno de acercarse un poco más a ese lugar sagrado. No se acerca demasiado, no se cree digno. Viene a mi mente el proverbio que dice: alábete el extraño y no tu propia boca. El fariseo se ocupó de alabarse a sí mismo. El publicano pasó de largo y evitó presentarse como si él fuera perfecto, que no era, delante de Dios. Es bueno tener presente y recordar algunos de esos proverbios que bendicen nuestra vida y la edifican. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. El publicano no se atreve ni a levantar la vista. Dice que el fariseo oraba más o menos de esta manera, haciendo alaraca delante de Dios y haciéndose ver. El publicano ora más o menos con esta actitud, mirando hacia el suelo, en una actitud de recogimiento hacia sí mismo. Mira hacia el piso y golpea su pecho. Mientras ora, reconoce su debilidad, reconoce su falta. Ora como un pecador delante de Dios. Ora como aquel que está en falta. Y escúcheme bien, ora humillándose delante de Dios. Su oración es una oración llena de sinceridad y no necesita compararse con nadie. No necesita, como el fariseo, compararse con aquel o con aquella. Dice sencillamente: yo soy lo que hay en mi corazón. Dios, sé propicio a mi pecador. Yo soy un pecador. Señor, te ruego que pases por alto mis pecados. Señor, tené compasión de mí, porque soy un pecador. No se compara con nadie, solo se presenta delante de Dios tal cual es. El publicano y su propio corazón, humillado delante de Dios, tratando de encontrar en Dios misericordia, compasión, gracia. Una oración se fundamenta en los supuestos méritos humanos.
La oración del fariseo es una oración que se afirma en los méritos de las personas. ¿Alguna vez oraste anclado en tus propios méritos, subido a tus propios logros? Bájate de ese lugar. Otra oración es la oración del publicano, la oración que reconoce su propia debilidad y solo va delante de Dios a ampararse en su misericordia, a rogar que Dios extienda sobre él el manto de su perdón, la misericordia como un manto sobre su vida. Estas dos oraciones diferentes, estos dos modelos diferentes de oración, estos dos corazones obtienen resultados, y esto es interesante destacar para nuestras vidas. Cuando nos presentamos delante de Dios, de alguna manera esperamos que algo suceda. Son dos maneras diferentes de presentarse delante de Dios que obtienen resultados distintos. Yo no sé qué resultado espera obtener usted. Yo espero que Dios reciba mi vida cuando me presento delante de Él. Yo espero que mi oración llegue hasta Dios y que Dios la reciba y la mire con agrado. Especialmente que mire con agrado mi corazón. Yo no sé lo que pensó el fariseo aquel día. Tal vez pensó que con aquello que había hecho públicamente, con aquella exhibición pública de su propia perfección, volvía a su casa realizado. Jesús dijo: yo les aseguro que ese fariseo volvió a su casa tal como había salido. Es decir, esa oración, la oración del fariseo, la oración basada en tus propios logros personales y humanos, es una oración que no cambia absolutamente nada. En cambio, la oración del publicano, dijo Jesús, lo devolvió aquel día a su casa, justificado por Dios. El publicano volvió a su casa cambiado, transformado por la obra de Dios en su vida. Esa oración, ese tipo de oración, lo cambia todo. Destaco en esta mañana, hay un principio que aparece muchas veces en la Biblia. El que se enaltece será humillado. El que se humilla será enaltecido. Lo puede destacar en su vida, lo puede remarcar en algún lugar de su casa. El que se enaltece será humillado. El que pretenda ir más allá de lo que es, Dios se va a encargar de bajarle el copete. El que se humilla será enaltecido. Aquel que se pone de rodillas delante de Dios, golpea su pecho y dice: sé propicio a mí pecador, como el publicano, Dios toma su mano, lo levanta y lo pone en alto. Cambia su vida, cambia su corazón y lo bendice. Hoy, terminando en esta mañana, el fariseo es un ejemplo de lo que no hay que hacer. El fariseo es un ejemplo de aquellos que se exaltan a sí mismos y serán humillados por Dios. De aquellos que creyeron que habían ganado un lugar de privilegio y no tenían parte en el reino de Dios. El publicano es un ejemplo, en cambio, aquel humilde cobrador de impuestos que reconoce su pecado y su error y se presenta delante de Dios, dispuesto a que Dios obre en él, es un ejemplo de aquellos que se humillan y serán exaltados. Es preferible un corazón que reconoce su error que un corazón que persiste en su orgullo. Guárdelo en su corazón. Dios ama a aquellas personas que se presentan en humildad y sin nada que argumentar a favor, simplemente amparándose en su misericordia. Esas personas encuentran gracia y oportuno socorro de parte de Dios. Humíllense, escribió Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo. Deja que Dios se encargue de eso. Qué triste papel
hacemos las personas cuando tratamos de exaltarnos a nosotros mismos. Nuestra parte, nuestra tarea es humillarnos delante de Dios. La parte de la exaltación corresponde a Dios cuando Él crea que llegue el tiempo para que algo de lo nuestro sea visto por los demás. No hagas el ridículo. No es lo que parece, es lo que hay en el corazón. El fariseo y el publicano son dos corazones diferentes. ¿Qué corazón aprueba Dios? ¿Qué corazón recibe Dios? ¿Cuál es el corazón al que Dios abraza y recibe en su presencia? Te lo digo una vez más, no es lo que parece. Las apariencias engañan. Lo que los hombres ven es eso meramente exterior. El tono de voz, una oración más o menos profesional, una indumentaria propia de aquel que sabe acercarse a Dios haciendo vida de iglesia. Nada de eso permanecerá. Madera, heno, hojarasca, todo eso será consumido por Dios. Lo que prevalece y lo que permanece es aquello que está en lo profundo del corazón. Oro, plata, piedras preciosas. Aquello valioso es lo que hay adentro de tu propio corazón. Con aquello con que no podemos engañar a nadie y no podemos, mucho menos podemos engañar a Dios. Con aquello nos presentamos y nos acercamos a Dios. Te dejo esta pregunta en esta mañana. ¿Con qué corazón te estás acercando a Dios? ¿Has caído alguna vez en el error del fariseo? Todos tenemos un costadito fariseo en nuestras vidas que tenemos que tener siempre a raya y cuidar de que no invada el terreno de nuestra vida. En el nombre del Señor te digo, presentate delante del Señor con un corazón humillado. Dios se encargará de levantarte. Para aquel que quiera presentarse delante de Dios engrandecido, Dios se encargará de bajarle el copete. Un corazón humillado, Dios lo recibe y lo abraza. Un corazón enaltecido no tiene lugar y no tiene parte en el reino de los cielos. Dios te bendiga y caminemos juntos en el espíritu de aquel que se presentó delante de Dios humillado. Te recuerdo el principio bíblico: el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Te recuerdo el consejo del apóstol Pedro: humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando sea el tiempo oportuno. Deja que Dios se encargue de tu vida. No te esfuerces por agregarle a tu fama ni un poquito así. No te esfuerces por destacar y por darle brillo a tu vida. Deja que Dios le saque lustre y será verdadero y será sincero delante de los demás. Nuestra vida debe presentarse delante de Dios como el corazón de aquel humilde recaudador de impuestos que se presentó en falta delante de Dios, reconociendo su falta y orando de esta manera: Dios, simplemente sé propicio a mi pecador. Señor, cubre mis faltas, porque yo reconozco mis deudas, reconozco mis ofensas, reconozco mis pecados delante de ti. A esos corazones humillados Dios los recibe. Esa es la oración que delante de Dios tiene efecto y produce bendición abundante. Que el Señor guarde nuestras vidas de no caer en el error de los fariseos, de justificarse a sí mismo, de presentarte como perfectos, entre comillas, delante de Dios y de hacer el ridículo como lo hizo el fariseo aquella mañana. Dios nos permita presentarnos en humildad y en sencillez delante de Dios. Humillémonos delante de Él para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Recordalo,
subrayalo en tu vida, no es lo que parece. Las apariencias muchas veces engañan. La opinión final que vale la pena, la opinión final que será la definitiva sobre nuestras vidas, es la opinión que Dios tenga de nosotros y no aquellas que nosotros consigamos ganarnos delante de los hombres. Algún día delante de Dios solo valdrá la opinión que Él tenga de nosotros y no la que nosotros nos supimos ganar delante de los hombres con nuestras propias apariencias. Eso es lo que vale y eso es lo que queda, lo esencial y no lo aparente. Amén. Oramos juntos en esta mañana para que el Señor grabe esta palabra en nuestros corazones y nos permita examinar nuestro corazón, nos permita presentarnos delante de Él tal como somos, nos permita presentarnos delante de Él sin pretensiones y despojados de nuestras apariencias, para que Él haga en nosotros lo que quiera hacer. Señor, en tu nombre oramos en este día, te damos gracias por esta palabra, bendecimos tu nombre y nos humillamos en este día delante de ti. Nos presentamos despojados de todas nuestras apariencias, de todo mérito humano, de todo aquello que pueda valer algo según lo que nuestra sociedad considera. Nos presentamos como lo que somos, cada uno de nosotros, pecadores necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Señor, yo sé que aquel día, en aquella parábola, el fariseo volvió a su casa tal como había llegado al templo, pero el publicano volvió a su casa cambiado y transformado, perdonado por ti, Señor. Que así sea con cada una de nuestras vidas, que sea ese el espíritu, que sea ese el corazón con el que nosotros nos presentamos delante de ti cada día. Te amamos, te honramos y te pertenecemos, Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Amén. Bueno, hermanos, estamos finalizando la reunión. Damos gracias a Dios por todo lo que pudimos disfrutar, por la alabanza, por la palabra. Son los dos anuncios. Uno es que el domingo 30 de agosto, 19 horas, vamos a tener nuestra tercera reunión de oración. Damos gracias a Dios porque todos los que pudimos estar en las otras oportunidades hemos pasado un hermoso tiempo de oración y de intercesión. Así que los animamos a que puedan estar apartando ese tiempo. Como hacemos otras veces, próximamente vamos a estar pasando ya la forma, la manera para poder estar conectándose ese domingo. Y por último, como decimos siempre, debajo de los videos de las reuniones de Jesús es Vida, hay un enlace donde uno puede escuchar las reflexiones de cuarentena del pastor Alejandro de Luca, que van hasta el día de hoy. Así que no sabemos cuándo van a terminar, pero sabemos que el pastor sigue animándonos cada día con palabras de Dios para cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios y vamos a orar para terminar la reunión. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por este tiempo, Señor, gracias por tu amor, Señor, que perdura para siempre. Gracias, Señor, porque podemos estar confiados en ti. Gracias por tu palabra, gracias por cada momento, Señor. Bendigo cada familia, bendigo cada hermano, Señor. Sigue obrando en medio de nosotros, en medio de este tiempo. Señor, aunque podamos tener esta palabra de vida también para cada uno de los que están alrededor nuestro. Te damos gracias porque seguís sosteniéndonos, cuidándonos, Señor. Bendigo cada una de las familias y te doy gracias, Señor. Gracias, gracias por tu amor y tu fidelidad por cada uno de nosotros. Te damos toda la honra. Amén y amén. Bueno, nada más por hoy. Así que quisiera decirles que sigamos orando para poder vernos pronto y que tengan una bendecida semana.